Hola, ¿qué tal? Gabriela Sotomayor, desde aquí de la sede de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. Y bienvenidos a Punto Libre, una emisión más. Con respecto al conteo de las vacunas, como les dije que les vamos a ir haciendo el conteo, en México se han aplicado ya casi 5 millones de dosis de vacunas y a un ritmo de unas 200,000 al día. Y según las predicciones que vemos desde aquí, se tendría vacunado al 70% de la población para noviembre del 2026. Entonces sí urge acelerar este proceso de vacunación porque va muy lento y pues esperemos que vayan a empezar a llegar más vacunas al país. También algo que quería comentar con ustedes es que en esta semana la Organización Mundial de la Salud, algo muy importante, es que da su aval a la vacuna de AstraZeneca. Nos dicen aquí que la vacuna de AstraZeneca es mayor el beneficio que el riesgo. Sobre todo las vacunas que han venido desde Corea del Sur, desde la India, como es el caso, las que se están aplicando en México, no ha habido estos incidentes con respecto a los coágulos y todo esto que ha pasado en Europa, con trombosis y cuestiones de estas que han sido 14 casos me parece, pero en Europa han detenido el uso de esta vacuna que fue, la farmacéutica está en Europa, pero por ejemplo en Inglaterra, en el Reino Unido, la vacuna de AstraZeneca de Oxford no ha resultado, no ha habido ningún problema como están sosteniendo que ha pasado aquí en Europa. Lo que nos explicaban los de la Organización de la Salud es que es muy probable que la persona haya tenido ya alguna predisposición cardíaca o también debido a la edad avanzada que están a las personas que se están vacunando. O sea que puede haber varias señales de que pudiera estar relacionado a otra cosa, pero de momento la Organización Mundial de la Salud da su aval y dice luz verde con esta vacuna porque es mayor lo que beneficia que el problema que va a causar. Otra cuestión también muy importante es que se aprobó el uso de la vacuna de Johnson & Johnson, la Janssen. Y esta vacuna es muy buena, muy importante para los países como los de América Latina porque nada más es una dosis. Con una dosis ya estás. Entonces es muy importante esto porque para México, por ejemplo, lugares que están muy alejados para cualquiera es mucho más práctico nada más ponerse una vacuna. Así es que bueno, eso es lo que estamos viendo aquí en la Organización Mundial de la Salud y es lo que ha pasado esta semana. También esta semana hablé con el portavoz de la iniciativa de Vacunas México y David Berrones me dice que pues en México hay una preocupación muy grande porque cerca de 1 millón de personas que trabajan, trabajadores de la salud, no han sido vacunados en el país. Cuando la Organización Mundial de la Salud especifica que la prioridad para la vacunación es el personal de salud. Primero el personal que trabaja con pacientes COVID, por supuesto, pero después, inmediatamente después, todos los trabajadores de salud, especialistas, laboratoristas, personas que trabajan en intendencia, todo el personal de salud tiene que ser vacunado porque todos tienen contacto con pacientes COVID, de una o de otra manera. El primer contacto es cuando más contagios se tienen. Y entonces lo que me decía es que lo que preocupa es que hay muchos médicos, enfermeras, especialistas que son menores de 50 años, menores de 40 años, y entonces ellos estarían hasta el final de la lista para la vacunación. Entonces esto no es posible, no es permisible, es inaceptable porque la prioridad la tiene el personal de salud y se necesita tener un personal de salud sano para que valga la redundancia. Los queremos sanos, por eso hay que vacunarlos, es muy importante. Entonces casi 1 millón, faltan casi 1 millón. Y entonces el señor Berrones nos dice que, el doctor Berrones, perdón, nos dice que él espera que se registren en esta iniciativa todos los que no han recibido una vacuna para que se tenga una fotografía exacta del problema y de la magnitud del problema en México y de cuántos faltan de vacunar.
Así es que desde aquí hago este llamado también para que se inscriban y se registren. Es una iniciativa apartidista, no tiene nada que ver con la política, tiene que ver con el derecho a la salud. Bueno, pues eso con respecto a la cuestión de las vacunas. Y en lo que respecta a los derechos humanos, nada más quiero llamar a su atención una carta que enviaron el Grupo de Trabajo de Desaparición Forzada de Naciones Unidas y 3 relatores especiales, el relator de migrantes, el relator de los defensores de derechos humanos y el relator también de la independencia de jueces y abogados. Ellos mandaron una carta, una comunicación al gobierno de López Obrador para pedirle y exhortarlo a que se detenga la aprobación de la nueva ley de la Fiscalía General de la República. Y ellos dicen que es muy importante porque es un retroceso para las víctimas y también porque va en contra de los tratados internacionales a los que México está adscrito. Entonces México tiene que responder a los tratados a los que se ha firmado, pero también esto va en retroceso de los derechos de las víctimas que se han ganado después de muchísimo tiempo. Entonces, los relatores mandan esta carta al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y le piden, así con estas palabras, detener la aprobación de esta ley. También ellos dicen, y les leo aquí un poco textual lo que dice la carta que le mandan al gobierno de la 4T, dice que en el contexto de nuestro examen de este proyecto legislativo, consideramos que su aplicación podría afectar negativamente el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales en México. Y también dice que podría perpetuar una tendencia preocupante ya identificada por varios mandatos de las Naciones Unidas, limitar cada vez más el derecho a un recurso efectivo de las víctimas, el derecho a la verdad, la justicia, la reparación, el principio de independencia de la Fiscalía y la búsqueda de personas desaparecidas. Entonces, los relatores de la ONU le piden a López Obrador que conteste de forma detallada a esta carta. Esta es una carta de más de 10 páginas, pero es muy importante que el gobierno conteste a esta carta. Y hasta el momento el gobierno no ha contestado. A esta comunicación no hay ninguna respuesta. Bueno, pues el día de hoy es todo. Por hoy nos vemos la semana que entra aquí en otra emisión de Punto Libre desde la sede de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. Cuídense mucho y pues sean felices.